segundo episodio sobre inteligencia artificial en esta temporada 2018, donde vamos a prepararnos para todo el cambio que viene alrededor de la inteligencia asistida y todo lo que está pasando a nivel de marketing, a nivel de nuestras empresas, procesos de transformación digital y la forma en la que estamos haciendo. La vez pasada que hablamos del tema nos pusimos súper, enfáticos en la necesidad de nuevos patrones de comportamiento, necesidad de una workforce upgrade que debemos actualizarnos y por supuesto prometimos que vamos a hablar un poco de la definición exacta de qué es la inteligencia artificial. Hoy vamos a ver exactamente eso. Es que bienvenidos a este episodio donde vamos a hablar de qué es la inteligencia artificial. Entonces empezamos por un poquito de historia, ¿qué les parece? La inteligencia artificial realmente empieza a ser uno de los temas que hablamos desde 1943 gracias a dos personajes muy importantes, uno que es McCulloch y otro que es Pitts, ambos conocidos por sus aportes en diferentes áreas. Warren McCulloch, que ya de por sí el nombre es bastante, después su segundo nombre es peor tantito, es Sturgis. Warren Sturgis McCulloch era un neurocientífico americano que fue muy famoso porque aportó mucho al movimiento de la cibernética, que de por sí es una de las cosas que tenemos que investigar para poder contarles a ustedes exactamente qué es la cibernética. Pero lo vamos a dejar para otro episodio porque es todo un tema y tenemos que hablar de grandes autores como Gibson que le dieron ese nombre de cyber, como Mona Lisa Overdrive en su gran obra maestra Mona Lisa Overdrive, que nos hablan de ese término de ciber y por qué eso tiene que ver con los nuevos tipos de paradigmas que se están hablando en ese momento en 1940, en los 40 mejor dicho. Este cuate McCulloch trabaja en llave con Walter Pitts, que de por sí él es un matemático y juntos ellos dos, con una diferencia de edades salvajes, para que más o menos sepan, se llevaban algo así como 30, 40 años de diferencia. Este cuate McCulloch, junto con Walter Pitts, que es un matemático, empiezan a desarrollar lo que se llaman algoritmos matemáticos para poder generar un nuevo tipo de lógica, que eso ya es suficientemente complejo, porque la lógica, ya saben, desde los griegos venimos hablando de si A es B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Esos complejos lógicos que se empezaban a generar, empezaron a crear nuevos algoritmos matemáticos para generar un nuevo tipo de lógica que se conoce como lógica de borde, que es muy raro decirlo así, pero es porque it's border logic, es lógica que va más allá de lo que conocemos. El nombre específico en inglés es threshold logic, es decir, lógica que está a punto de salirse del borde. Y esto es muy importante porque por primera vez empiezan ellos a actuar de una forma matemática sobre las teorías que sacan del comportamiento biológico que tienen los procesos del cerebro. Imagínense esa locura. Este cuate McCulloch, además de ser una persona muy famosa porque apoyaba el movimiento cibernético, era un neurofisiólogo, es decir, una persona que estaba acostumbrada a entender el comportamiento del cerebro. Entendamos que en 1940 el cerebro era la cosa más compleja del mundo. Hoy en día tenemos un montón de entendimientos profundos de las diferentes áreas del cerebro y cómo funcionan, y hemos descubierto que es los neurotomos, la forma en la que el cerebro se conecta a nivel individual de la neurona, cómo es que hace que cada persona tenga unos procesos individuales normales. Pero en ese entonces se creía que diferentes áreas del cerebro hacían diferentes cosas. Entonces la astilla turca se dedica a tal cosa, el hipotálamo se dedica a tal otra, las zonas del cerebro del lenguaje son los lóbulos prefrontales. Había un montón de creencias sobre cómo debíamos de entender el comportamiento del cerebro. Este cuate McCulloch, siendo un neurofisiólogo, tenía la oportunidad de conocer profundamente las redes cerebrales que se estaban en ese momento empezando apenas a descubrir. Y por eso, a través de imitar los procesos de electricidad neurobiológica que una neurona causaba para entender los switches lógicos de hacia dónde dejaba pasar la electricidad, empezamos a descubrir este threshold logic. Porque recordemos que la lógica necesita todos estos componentes, que es el A, I, O, N, ante, ¿sí me entienden? No las preposiciones, sino los componentes en los cuales las personas logran hacer lógica, que hoy en día usamos en los computadores, en los procesadores y todo el rollo. Pero en ese momento había obviamente buenos computadores gigantescos, by the way, normalmente los computadores pequeños, la miniaturización de los computadores no empieza sino hasta los 70s, hacia los 60s,
para realmente volverse portables, bueno, no portables en entonces, pero por lo menos miniatura. En 1940 los computadores eran una cosa gigantesca, con cintas magnéticas, con tarjetas. La programación era una cuestión de lógica. Entonces te sentabas y publicabas papeles para explicarle al mundo, los famosísimos white papers, de la cultura científica del publish or perish, o publicas o te mueres, que empezaban a hacer que las personas pensaran de cierta forma para entender qué es lo que podían hacer. Y aquí pasa una cosa interesantísima, y es que cuando ellos publican, son literalmente reconocidos internacionalmente como los padres de la inteligencia artificial. Porque no, su papel, su white paper, su publicación, no definía únicamente cómo debía funcionar en ese threshold logic una neurona, sino que además definía las implicaciones del aprendizaje que podía llegar a tener. Entonces estos dos cuates, McCulloch y Pitts, realmente son reconocidos como los padres de la inteligencia artificial porque definen que a través de un proceso lógico, ahí no teníamos todavía algún tipo de computadora que fuera capaz de hacerlo, pero definen que a través de la lógica podemos llegar a tener procesos de aprendizaje que nos ayuden a tener una lógica basada sobre las instancias que sugieren. Es decir, imitando al comportamiento biológico que tienen las neuronas normales de un cerebro. Entonces ya ahí normalmente ya empezamos a hacer una cosa súper complicada. Y es que empezamos a decir que el objetivo de la inteligencia artificial es desarrollar tipos de pensamiento que simulan la capacidad de inteligencia humana. Y esto es muy importante, porque muchas personas creen que inteligencia artificial es lo mismo que conciencia artificial. Pero eso lo vamos a dejar para episodios mucho más adelante, porque es un tema que tienen que tener un montón de información para poderlo manejar. Lo que es importante de esto es que la inteligencia artificial simula la inteligencia humana. Y después vamos a aprender en diferentes diagramas de Venn que hay cosas que no son inteligentes pero parecen humanos, y hay cosas que son inteligentes pero no parecen humanos. Y en la mitad existe la inteligencia artificial que parece ser humana. Y eso es muy importante, porque quiere decir que puede poder aprender, tiene que poder solucionar problemas y tiene que poder tomar decisiones. Estos tres factores son los que McCulloch y Pitts logran en 1943 definir como el primer trabajo a través del threshold logic para lograr hacer eso. Ese trabajo después es expandido por cuates muy importantes como Russell y Whitehead, que de verdad empiezan a extender la forma en la que se propone que la inteligencia artificial pueda llegar a ser definida. Pero no es sino hasta que el famosísimo Alan Turing, que ustedes seguramente lo reconocen muy fácil por la película que salió en el 2014 de El juego de la imitación o The Imitation Game, con este cuate que nunca he podido decir el apellido, Cumberbatch, Benedict Cumberbatch, el que es Doctor Strange en el universo Marvel. Por ese lado sí me lo sé. Pero obviamente cuando Benedict Cumberbatch presenta en esta película El juego de la imitación o The Imitation Game en inglés, él presenta y representa a Alan Turing, pues realmente no alcanza a representar el histórico Alan Turing, esta persona conflictuada por todo, su condición sexual personal, la represión externa que existe hacia la manifestación de lo que llamaban gross indecency o indecencia repugnante, que en ese entonces estaba penalizada por la ley. Entonces esa película, el Código Enigma, el juego de la imitación, por favor véansela porque les va a mostrar la capacidad computacional personal que tenía nuestro cuate Alan Turing. Es impresionante y no alcanza a reflejar el conflicto que tiene Alan Turing para poder, dentro de un mundo que lo tacha por ser quien es, el poder entregarle al mundo la capacidad que él tiene a nivel de cómputo. Obviamente en esa película hacen énfasis mucho en la ruptura del código Enigma, que es el código que los nazis utilizaban para poder comunicarse con los submarinos. También hay una película increíble que no me acuerdo cómo se llama, que es como U-747, no me acuerdo, es el nombre del submarino de donde rescatan la máquina que él eventualmente ayuda a decodificar para poder tener la información que necesitan y poder romper los secretos nazis y poder saber dónde están los submarinos y poder hundirlos. Es toda una película muy bonita porque te muestra como el conflicto emocional que él tiene. Pero el conflicto que él tenía a nivel de cómo entregaba su arte, la computación que tenía, para poder de verdad enseñarle al mundo cómo podíamos llegar a pensar distinto. La verdad es que la simplicidad
nunca fue una de las cosas más, una de las habilidades que Alan Turing tenía. Era una persona muy compleja en su hablar, una persona muy compleja en su escribir y por supuesto era una persona muy compleja en la forma en la que podía desarrollar capacidades computacionales en su cabeza. Para poder seguir con el tema de inteligencia artificial, hay que darle un contexto muy grande a Alan Turing que probablemente le deberíamos dedicar todo un episodio de Martes de Marcas para poderlo conocer y poder realmente ver todo lo que él aportó. Porque no únicamente aportó en el tema de la computación y en el tema de derechos civiles y todo lo que hizo para poder ser quien él era, también hizo unos estudios de biología genética increíbles. Les recomiendo uno que se llama Cómo obtuvo sus rayas el tigre. Es impresionante, hoy en día es referenciado dentro de los estudios de Divo-Ivo, que es evolución desarrollativa, para poder hablar de eso, porque él logra entender a nivel de secuencias genéticas cómo puede la computación biológica también jugar un gran papel en la forma en la que se desarrollan los organismos. O sea, es muy grande, deberíamos dedicarle todo un episodio a Alan Turing. Pero en muestra de simplicidad, para poder demostrar que la inteligencia artificial se trata, recuerden, de la simulación de una inteligencia humana, él desarrolla el muy famoso test de Turing. El test de Turing o la prueba de Turing es como la apoteosis de la simplicidad para saber si algo imita a un buen ser humano. En la forma más simple y mal recordada, porque está mal dicho, él trata de hacer un experimento para determinar si una persona puede saber si algo que está viendo es un pato o es un hombre. Al final de su diagrama hay dos grandes preguntas y es si camina como pato y si habla como pato, si hace cuac cuac como un pato. Entonces al final el test de Turing es muy reconocido por esta frase: si camina como un pato y habla como un pato, entonces es un pato. Y esto es algo que nosotros quizás podemos encontrar un poco absurdo, pero elevemos esto a formas de inteligencia. Si parece un humano, habla como un humano, reacciona como un humano, interactúa como un humano, tiene sentimientos como un humano, representa interacciones como un ser humano, ¿es un humano o no? Ese diagrama, que obviamente es muy famoso, el test de Turing, para comprobar si algo es un pato o es un humano, que suena como algo muy estúpido de hacer, pero es un test lógico para determinar si lo que estás viendo es un humano o es un pato, ayuda a entender a las máquinas cómo diferenciar los diferentes tipos de retos en los que se encuentran. Por eso es que el test de Turing realmente está diseñado para que una persona aprenda a diferenciar. Obviamente, el objetivo de esto no es que una persona aprenda, sino que una máquina aprenda a diferenciar entre un ser humano y un pato. De ahí, de esa lógica que además se hace en un cuarto cerrado, grabando en texto lo que dice el pato y lo que dice la persona, para que uno pueda reconocer si es un pato o una persona y el proceso lógico que uno tiene que tener para hacerlo, se llega al título de la película, El juego de la imitación, donde una vez que yo aprendí a reconocer a un pato o a un humano, te hacemos la prueba de si puedes reconocer a un humano. Entonces imaginen este experimento. Yo tengo dos cuartos donde tengo una persona A y una persona B, ¿listo? Y en el cuarto C tengo a un auditor que interactúa a través de papeles, escribiendo mensajes con las personas en la parte A y parte B. El experimento se hace de la forma más sencilla. Le dices a las personas que están siendo investigadas que determinen si la persona con la que están hablando es un hombre o una mujer. Entonces el auditor no sabe si está hablando con un hombre o no sabe si está hablando con una mujer, y las preguntas que manda por papel son respondidas hasta que él pueda determinarlo. Lo que no le cuentan a la persona, después de hacer este ejercicio varias veces para ver los resultados, es que la persona del cuarto A no es una persona, es una computadora que al ser ingresada sus preguntas responde imitando las respuestas que hizo una mujer. Entonces la pregunta del millón, y por eso se llama el juego de la imitación: si la persona que está siendo el auditor interactúa con estas dos inteligencias que están detrás de otros cuartos, ¿cómo puede determinar si la persona del cuarto A es un hombre o una mujer, pero no determinar si es un hombre o una máquina? Un ser humano o una máquina se vuelve inseparable, indiscutiblemente
totalmente se vuelven lo mismo, porque la máquina logra imitar. Y recuerden, si hace como pato y camina como pato, pues es un pato. Entonces, estas pruebas lógicas que desarrolla Alan Turing son la base para poder identificar si estamos tratando con una inteligencia artificial que realmente logra imitar. Y ahí vamos a tener que hablar de otros temas que más adelante trataremos, que es una inteligencia artificial suave o una inteligencia artificial dura, un strong, fuerte, una fuerte AI o un weak AI, una inteligencia débil o una inteligencia fuerte. La definición es para que tengan eso en la cabeza, pero lo vamos a tratar más adelante, es que las inteligencias débiles no soportan preguntas complejas, mientras que las inteligencias fuertes pueden resolver cualquier tipo de pregunta compleja, así no sepan la respuesta. Por ejemplo, ¿cuál es tu color favorito? Pues a un humano, al hacerle esa pregunta, puede responder, ¿sabes qué? No sé, no tengo colores favoritos, hasta que la experiencia le dice cuál es su color favorito. Entonces, eso es una inteligencia fuerte. Y la básica tiene una preprogramación donde dice mi color favorito es amarillo y lo reprograma de esa forma. Y va aprendiendo a medida que le dicen, por ejemplo, oye, no, el color amarillo es muy feo. Entonces él empieza a grabar esa información y empieza a averiguar. Hoy en día casi que llamamos a eso Machine Learning, pero ahorita vamos a también tratar todo un episodio de Machine Learning para que lo podamos manejar. ¿Listos? Entonces, quiero que me entiendan que en 1956, después casi 10 años de por sí de que Alan Turing se suicida, logramos empezar a tener unas cosas muy importantes, una disciplina a través del Congreso Internacional de Informática en Estados Unidos, de Informática Técnica de Estados Unidos, logramos empezar a tener una definición de que hay una disciplina de la rama informática como una entidad propia que es la inteligencia artificial. El primer ejemplo viene realmente después de que se define en 1982, cuando McDermott, un científico muy importante a nivel de IBM, o sea, un IBM Fellow que estaba metido en todo el rollo, desarrolla el primer sistema experto llamado R1. Nadie lo conoce como R1 porque internamente dentro de la compañía donde se fundó esto, lo conocían como XCON. Y XCON lo que hacía era una cosa súper sencilla. Comparaba todas las órdenes de pedido anteriores, es decir, aprendía, contra las nuevas órdenes de pedido y decía qué faltaba por agregarle. Es decir, si yo compraba esta calaverita y esta calaverita, pues probablemente me faltaba esta calaverita. Y entonces el sistema te recomendaba que a esa factura le debías agregar la calaverita más grande. Porque de esa forma, por un lado, se vendía más. Obviamente esto generó más de 40 millones de dólares al año en ventas adicionales en 1988, o sea, 6 años después de haber puesto en marcha este sistema. Pero además ayudó a entender patrones que la gente no entendía. Como por ejemplo, ¿por qué cuando vendo estas dos cositas sale esto? No sé, pero parece que la gente la necesita para algo que ellos hacen después. Este tipo de descubrimiento es el tipo de comportamiento que uno espera de un sistema experto que no se cansa. Si pudiera uno como una persona sentarse a aprender todas las órdenes de compra sin parar, pues obviamente uno aprendería ese tipo de detalles y podría ayudar a hacer lo que está pasando. Pero obviamente uno se cansa, tienes que descansar, por continuidad, comes, todo el rollo. Entonces esto es como, perdón, la aplicación que tenemos de la inteligencia artificial y es cómo logramos simular lo que haría un humano cuando se enfrenta a un problema. Obviamente, en esos 40 años desde que nuestros amigos McCulloch y Pitts empezaban a hacer los primeros diagramas lógicos y nuestro amigo McDermott empieza a hacer la primera aplicación de la R1, la XCON, en 1982. Esos 40 años trajeron muchísimas cosas que empezaron a cambiar la forma en la que hacían las personas las situaciones. Pero no podemos hablar de inteligencia artificial sin entender el contexto literario con el cual estas cosas empezaban a pasar. Y obviamente, de la misma forma que nuestro amigo en el viaje a la luna, se me acaba de ir el nombre del autor de 20 leguas de viajes submarinos, Julio Verne, de la misma forma que Julio Verne influenció con el lanzamiento de su cohete hacia el viaje a la luna a los científicos de la NASA y a los científicos rusos que estaban en la carrera por el espacio durante la Guerra Fría, con cohetes para llegar al espacio, pues no podemos hablar de inteligencia artificial en todo este periodo sin hablar de una de las personas que más influyó en la forma en la que la inteligencia artificial fue definida, aplicada y sobre todo entendida
la persona que soñó esto es nadie más y nadie menos que Isaac Asimov. Isaac Asimov, que es uno de mis héroes personales, muchas personas creen que era un gran autor, y lo es, pero no, él era un gran historiador. Él descubre que los patrones de la historia se replican sobre el tiempo. Lo que le pasa a los egipcios, después le pasa a los griegos, después le pasa a los romanos, después le pasa a todo el mundo. Y con la proyección, entendiendo las reglas del pasado, él voltea su mente hacia el futuro y empieza a crear historias futurísticas. Y es ahí cuando nuestro amigo Asimov, después de ser un gran historiador, empieza a proyectarse hacia el futuro. En 1942 escribe una historia, es decir, un poco antes de que McCulloch y Pitts empezaran a hablar de inteligencia artificial. Él escribe una historia que se llama Runaround. Runaround es la primera mención de inteligencia artificial, no bajo ese nombre, pero sí como un robot pensante que existe con los términos literales de que tiene que haber unas leyes que ayuden a los robots a poder pensar. Pero esta historia no es publicada masivamente hasta 1950 en una compilación que estoy seguro que todos ustedes reconocen porque hicieron otra película gigantesca que se llama I, Robot, es decir, Yo Robot, con Will Smith y esta CGI divino de un robot que pretende ser una persona. Esto es muy importante porque Isaac Asimov en Runaround define lo que hoy en día conocemos las 3 leyes de la robótica, que son básicamente la esperanza de que cuando una inteligencia artificial adquiera conciencia artificial, no nos mate, básicamente no nos elimine. Obviamente amigos como Bill Gates, amigos como Elon Musk, están muy preocupados de que la inteligencia artificial cuando llegue a crecer y a ser una cosa gigantesca vaya a acabar con los seres humanos. Básicamente lo comparan con energía atómica o con manipulación genética, diciendo que no estamos listos para crearlas. Pero estas 3 leyes tratan a través de la semántica de darle a los robots unas reglas. Se las voy a leer porque realmente creo que son muy importantes. La primera de las 3 leyes de la robótica es: un robot no puede dañar a un ser humano a través de la inacción o la acción, o permitir que un ser humano le pase algún tipo de daño. La primera regla: protege la vida humana a través de la acción, a través de la inacción, ¿vale? Si te quedas quieto y alguien se va a morir, tienes que hacer algo al respecto. Si haces algo que puede lastimar a un humano, hey, no lo hagas. La segunda regla es: los robots deben obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto de cuando esas reglas, esas órdenes, rompan la primera regla. Es decir, tienes que hacer todo lo que los seres humanos dicen a menos de que pongan en riesgo la vida de un ser humano. Y la tercera es: un robot debe proteger su propia existencia siempre y cuando no entre en conflicto con la primera y la segunda regla. Si destruirte a ti mismo logra salvar la vida de un humano, hazlo. Si a través de cumplir la segunda regla te destruyes a ti mismo, hazlo. De tal forma que a pesar de que si uno tiene como robot conflictos para explicar cómo debe actuar, estas 3 simples reglas te deben de dar el marco con el que debes actuar. Obviamente, para entender estas reglas y la forma en la que están diseñadas, pues es toda una historia y la verdad es que vale la pena leerlo, pero también te está empezando a dar una cosa que es preciosa, que son algoritmos semánticos, no matemáticos. Usando palabras creamos conjeturas que nos dan la forma en la que actuamos. Fíjense que hay una capa encima del entendimiento de números para poder entender la semántica de las palabras y sobre esa semántica poder dar lo más importante, que es un marco de acción. Estas 3 leyes de la robótica después son expandidas en 50 historias. Se habla de la ley 0, de la ley Zeroth, que da toda la historia de fundación. O sea, mejor dicho, vale la pena sentarse a entender cómo la literatura de ese momento empieza a abrir la cabeza de los grandes científicos, a inspirar a los matemáticos y a los técnicos para lograr hacer que ellos lleguen a proponer la lógica con la que llegamos a hacer la inteligencia artificial. Hoy en día han pasado más de 70 años desde que empezaron realmente a hacer las grandes proposiciones de inteligencia artificial y obviamente no podemos dejar de lado, y vamos a dedicarle todo un episodio a cómo la inteligencia artificial aprende a jugar. Obviamente primero con cosas muy sencillas como damas chinas, después con cosas un poco más complejas como el ajedrez y finalmente los grandes hitos de la inteligencia artificial, incluso de IBM y de Google, cuando se enfrentan al juego más complicado de los seres humanos, que es Go.
Go, el juego chino de las 5 fichas, que es el juego más complicado, 5 minutos aprenderlo y por supuesto toda una vida para dominarlo, que está contado en mi libro Go Digital. Si lo quieren bajar van a poder aprender un poquito de este gran juego. Vamos a dedicar todo un espacio para que ustedes puedan aprender de cómo la inteligencia artificial empieza a pretender ser un contrincante para simular el que es un ser humano. Sin embargo, parece que hoy en día estamos más cerca que nunca de la inteligencia artificial, porque estamos hablando de inteligencia artificial en los ámbitos diarios y estamos empezando a ver cómo nos enfocamos en todos los diferentes aspectos productivos de los seres humanos. Pero eso lo vamos a tratar a nivel industrial y a nivel de marketing específicamente, para entender cómo esto que estamos llamando inteligencia artificial realmente aún no es inteligencia artificial, sino es machine learning o aprendizaje automatizado de máquinas, pasando por encima de lo que se llama A/B testing, que son pruebas que te dan resultados, y por supuesto más allá de lo que se llama deep learning o aprendizaje profundo, para que las máquinas puedan crear sus propias conjeturas y utilizar nuevas fuentes de información. Pero eso es otra historia. Mientras que empezamos a conocer aquí en MDM todo lo que es de inteligencia artificial, qué es, cómo funciona, cómo ha crecido y eventualmente cómo va a cambiar la forma en la que el marketing ayuda a las marcas a cumplir sus propósitos. Mil gracias por habernos acompañado hoy aquí en MDM. Vamos a aprender juntos muchísimas cosas. No se pierdan el próximo episodio el próximo martes a la misma batidora aquí en MDM.